Ahí está, recording in progress. Recording in progress. Ay, el curso de taller de teatro. Ok, bien. Vamos con retrato, Majo. Hagamos, ya debe ser la hora de comer, así que no te quiero sacar más tiempo. Pero un poco, contame cómo llegaste al proyecto, qué te resultó interesante del mismo, un poco de esa historia. Tengo entendido de que es una creación colectiva y que después también tomaste un rol más de directora. Si me querés contar un poco de eso. Tal cual. Así como lo decís, este es un proceso pedagógico que surge como una creación colectiva que en la formación de la escuela de Japó. Y este grupo, que era un grupo muy, muy unido, que tenía como mucho historial como grupalidad, decide después de unos años hacer la obra de teatro, que deje de ser una muestra de la escuela de comedia musical y pasar a ser una obra. Y ahí me convocan a mí como directora. Entonces yo tomo conocimiento del proyecto con un material ya armado, ya construido, con un texto escrito, pero bueno, sin duda sí hacemos como una revisión, porque era un proceso complejo con la temporalidad, hacían como una mirada hacia el pasado, pero con algunos personajes que iban y volvían de esa historicidad, entonces tenía como una dificultad para entenderla. Yo como directora siempre me pongo así, pero digo, pero no entiendo, para ver realmente qué le puede pasar al espectador, ¿no? O sea, que no sea tan encriptada, que no sea tan difícil de leer, sino que sea como más accesible. Entonces, en ese sentido, uno de los primeros trabajos que hice sobre la obra fue ese, pero fue un proceso donde íbamos viendo entre ensayos ese trabajo de codificar un poco lo que había salido como un trabajo de muestra. Y tenemos una muy exitosa, ya no está, en la Sala del Árbol de Galeano, donde hacíamos una apuesta muy particular, donde movimos la espacialidad. Aida Navajas nos hizo la puesta en escena, y entonces colgaba los objetos que estaban o no estaban, entonces tenía como ahí todo un enrarecimiento espacial, y también es una obra de teatro musical, como bien sale de Japó. Entonces teníamos una banda en vivo tocando, y eran todas canciones de rock nacional, de Charlie, de Cerú y demás. Y un poco eso de lo que hablaba la obra, ¿te resultaba interesante por la temática o por cómo estaba ya conformada la historia, el elenco, o era una mezcla de todo? Sí, sin duda, viste, cuando uno va haciendo como bueno, ¿qué me gusta del proyecto? Los puntos a favor, sin duda era seguir trabajando con la temática de la memoria, porque hacía esa reconstrucción de los años 70, donde un grupo de rock, una historia, digamos, una anécdota de un grupo de rock muy no conocido y establecido, terminaba siendo asesinados en esa época, simplemente eso por ser músicos, porque sabemos que una también de las cosas que sucedieron en dictadura fue la persecución, el exilio y la muerte de muchos artistas, simplemente por el hecho de ser artistas. Que hay una anécdota muy jugosa de Charlie, donde él tiene muchas canciones que han sido creadas más en los 80, ya saliendo de la dictadura, pero siempre su musicalidad tuvo mucho de rebeldía y de cosas, entonces él metaforizaba de tal manera sus letras que los militares no lo decodificaban, y en un momento le preguntan, estaban así como en un interrogatorio con Charlie. Uy. No, nada, perdón, como que se trabó y ya está, ahí volvió. Contaba esta anécdota de Charlie, que le preguntan, digamos, sobre una letra, y él le dice, no, significa esto que mi abuela, no sé qué, y le miente, tal metafórica era la letra, que le miente en la cara, digamos, y a él pudo zafar, porque si no, tal vez era una de las personas apresadas y posteriormente desaparecidas. Entonces, sabemos de este trabajo con los artistas, y ese costado de la que presentaba la obra a nivel de esa temática me parece muy interesante, sin duda. Bueno, ahí me contabas que tuvieron una temporada en el Árbol de Galeano,
Y en un momento la obra empieza como a girar en diferentes espacios, no sé, presentaciones de libros, eventos, este festival también de los derechos humanos. ¿Vos qué decisiones cuando empiezan a aparecer estos espacios tomás en el sentido, a ver, qué es lo que hay qué tienen en cuanto a luces o qué tienen en cuanto a escenario, o es más un lanzarse y bueno? No, sin duda hay un montón de decisiones ahí que mucho tienen que ver con la técnica, como vos decís, o sea, es bien definitorio eso. Por ejemplo, estuvimos en la vigilia de la memoria que organiza el BIRLA, ¿sí? Que se hace el 23 a la noche, estuvimos con Retratos de Silencio y hicimos una adaptación, es como vos bien decís, en la presentación de un libro que era una recopilación de relatos de personas que habían sufrido de algún u otro modo eh, esa, ese periodo de tiempo, y también fuimos al Pozo de Vargas. Entonces, según el contexto, hay una cosa que a veces se acota, que es el tiempo, entonces tomamos unas decisiones de una microescena con una canción, o por ejemplo, trabajar con microfonía, que nos pasó con el Pozo de Vargas, donde tuvimos que amplificar porque era un acto público en medio de la calle, entonces eso ya te condiciona, entonces lo transformamos más en un recital que en la obra original. Entonces sí, según las espacialidades, los contextos que tienen que ver con el tiempo, con la técnica y demás, se van adaptando y se van creando eh, otros desprendimientos de la obra original con el mismo material que se ensaya, se redistribuye, y como ya habíamos hablado un poco antes, los contextos también le generan un peso a ciertas cosas, entonces sí tenemos unos cuidados también del material que se decide poner. Genial. Y en relación acá, ya empezamos a ver un poco lo del Pozo de Vargas. De nuevo, te pregunto, ¿cómo llegó la posibilidad, digamos, de abordar, de ir a ese espacio tan potente? Eh, ¿Cómo era, digamos, el contexto en cuanto a quiénes iban a ver eso y cómo estaba, digamos, el espacio, cómo te organizaste en ese espacio que es abierto, que es bastante, escénicamente bastante complejo? Sí, sí, rústico. Fuimos en realidad las invitaciones se van haciendo también en un momento cuando hay un material que va circulando, te empiezan como a invitar para ser parte de esto y nada, fue mucho orgullo recibir la invitación era el acto donde se hacía la inauguración de la placa recordatorio con los nombres de las personas que habían sido encontradas, que no son todas todavía, aún hoy no son todas, están identificadas. Primero porque no se llegó a analizar todos los restos óseos que hay, sino también porque muchas personas no declararon cuáles fueron los parientes que le han desaparecido. Hay mucha gente del campo, porque bueno, ese fue el Pozo de Vargas por su ubicación, fue conexión de muchos otros centros de detención que estaban metidos como en situaciones, en espacios más alejados, en situaciones rurales y demás. Entonces, muchas de esas personas ni siquiera declaraban que su hijo, su hermano habían sido desaparecidos, simplemente dejaban de estar. Entonces, eso dificulta también la identificación de las personas que se han encontrado ahí. Se han encontrado ADN que no tienen paradero, por decirlo de alguna manera. Entonces se hacía la presentación de esta placa que se ve, o sea, uno pasa por la Francisco de Aguirre o por el Camino del Perú y uno ve esa placa toda, que es aparte transparente, es muy hermosa, con el nombre de todos los encontrados ahí. Y entonces era muy importante, aparte dejaba de ser el Pozo de Vargas una cosa oculta ahí que uno pasaba y ni se da cuenta que ahí pasaron tantas cosas. Es más, hay muchas anécdotas de los antropólogos que son muy interesantes, que tienen que ver con la invencibilidad de ese espacio, y pasaba a ser
nada, visible, un hermoso monumento que dice acá pasó esto y que para Tucumán no es menor. Entonces era muy importante ese acto. Así que ha sido muy, un poco de responsabilidad y de estar ahí, un gran orgullo. Ser parte de eso fue muy, muy impresionante. Entonces visitamos el lugar, obviamente, que nada, se mezcla entre lo técnico, entonces de ir a ver a dónde conviene, a dónde iba a ser el acto y demás, y en medio contarnos que ahí era el pozo y que ahí todavía hay restos óseos, y ver la profundidad de eso. Y realmente es un pozo real donde bajan, hay un ascensor que desciende porque es... eh, y contarnos cómo eran los recorridos de las entradas de los camiones con los cuerpos, dónde se posicionaban, que los llevaban a otro lugar y después lo lanzaban ahí. Nada, la materialidad real de eso es muy conmocionante. Y entonces en medio de todo eso teníamos que tomar decisiones artísticas, entonces era muy difícil, tenés que tener estás como en un estado especial y tener mucho respeto de, porque han plantado además muchos familiares que son los que acompañan todo ese proceso desde el día uno, han plantado arbolitos que son de las personas que han encontrado, entonces nada, todo el espacio es muy simbólico, entonces decir, bueno, quiero ahí porque se ve bien, no, pasa a un tercer plano, es simplemente ser en ese espacio. Finalmente fue a la calle el acto, entonces lo hicimos sobre un borde que había, que como un escenario natural, que tiene como una elevación, y lo hicimos ahí con la técnica que había y demás, adaptándonos al espacio. Imagínate que un espacio donde pasan autos, o sea, pero bueno, como te digo, de nuevo, la materialidad simbólica y sensible que uno presenta más en esos lugares, toma otras dimensiones, y ver a todas las personas que sabes que son familiares, bueno, había muchos políticos obviamente ese día, muchos periodistas y demás, conmocionarse con las canciones, con las textualidades que iban apareciendo, nada, un flash. ¿Te acordás, Majo, las canciones que seleccionaron ese día o los fragmentos que decidieron mostrar, ya sea porque se adaptaban un poco a ese espacio o fue azaroso? No, sí, obviamente elegimos, había una canción con la que terminábamos, la de Charlie. Pero quiero entrar, nadie te va a hacer mal, creo que es esa. Que Seminare, ¿verdad? Esa. Seminante. Que terminábamos con un coral, que era muy fuerte. Después usamos obviamente unos textos de Galeano, que no eran parte de la obra, pero los usamos para que se trabajen más como relatos. Y había una escena que la desarmamos, que la armamos para eso, que era como una mesa familiar de un domingo. Entonces, cómo se iban diciendo esas conversaciones y cómo se iba después desarmando eso. Entonces quedaba como se iba leyendo en ese fluir de esos textos totalmente cotidianos de un domingo en la mesa, que ya las personas esas ya no estaban, que no estaban. Entonces, nada, así como recursos poetizados para hablar de los desaparecidos, para hablar de esa ausencia, digamos, más que nada. Y un poco esto más como una pregunta para vos en relación a tu forma, digamos, de abordar a veces las puestas. Hay algo de invadir otros espacios que está muy interesante. También lo vi en la pandemia con latinoamericanas, de las vidrieras. Claro. Creo que fue latinoamericano o fue otra. Sí, así es. Sí. Y hay algo ahí interesante que, bueno, te quería preguntar si esta necesidad también, esto que me decías al principio de militancia, de llevarlo a distintos lugares a estas puestas, es una decisión por ahí pensada o nace de una necesidad de actuar, de hacer, de no quedarse quieto, o es una decisión de queremos ir acá porque es importante visibilizar esto? Claro. Bien planteada la pregunta, porque sí, realmente es una mezcla de las dos cosas. A mí en la pandemia lo que me sucedió fue decir,
¿qué onda, digamos? O sea, si nos paramos todos y empezaron a aparecer estos trabajos que no se podían dejar de hacer, y el comercio ahí nomás agarró la venta online y siguió trabajando, y todas las cosas como que iban encontrando su lugar, y los artistas estábamos así, como en la casa, ¿entendés? Viendo Netflix, entonces era como, ¡guau! Era una necesidad total de hacer algo, y sin duda decir, bueno, tenemos que usar un espacio que sí, que sí esté habilitado. Y dijimos, esto era decir, el comercio sí está habilitado, o sea, vos podés ir a comprar una campera, bolú, y no podés ir a ver un recital de música, es un flash cerebral, digamos eso, era como una locura. Entonces decíamos, nos metamos a las vidrieras, por más de que terminamos haciendo una en el Libro de Oro, que era una hermosura, digo, después una escuela, obviamente, porque es difícil meterte en Frávega. Entonces, este, no terminó siendo tan militante en ese sentido, pero era más conceptual, decir, ¿por qué el arte tampoco no es un objeto de consumo? Y si lo ponemos ahí, creemos que estamos fallándole al ángel del artista, de pensarlo como un ejercicio donde nosotros trabajamos a través de eso. Entonces era decir, cómo hacer, nada, funcionalmente estas funciones no fueron pagadas, no fueron cobradas, no hicimos ni pasaje de la pero era poner en cuestión eso para que cuando pasen más adelante otra situación, que nos venga otra pandemia o algo, estemos un poco más armados, ¿no? Con estas problemáticas un poco más charladas. ¿Por qué no somos un objeto de consumo? ¿Por qué no estamos puestos como un trabajo esencial? Y demás. Entonces, sí, uno se pone medio gato creativo. Entonces aparecieron los streaming, aparecieron, que no fueron exitosos para nada, no quedó como recurso, ¿viste? No quedó ninguno de esos recursos, quedó habilitado, porque no funciona. Pero bueno, nada, en ese momento era lo que podíamos hacer. Entonces hicimos cortos ahí en internet, en Instagram, streaming a través de YouTube, y estuvimos en las vidrieras, qué sé yo, pero bueno, nada. Sí, es como una mezcla entre las ganas de hacer y pensar y poner en cuestión algún tipo de cosa que esté sucediendo. Sí. Bueno, ya íbamos cerrando un poco, Majo. En las dos obras que hablamos de retratos, de La Margarita, hay temáticas que se repiten. Y yo te quería preguntar, ¿cómo se despierta en vos tu interés por la memoria? ¿Fue algo que apareció en algún momento o fue una resonancia que la tenés hace rato? Yo no vengo de ninguna familia de militantes en mi vida, nunca se habló sobre el tema para nada. Fue algo que se despertó en mí, en una curiosidad. Una maestra que en la secundaria nombró el tema, y yo volví a mi casa y pregunté qué había pasado, y nada, un registro y un discurso muy, no se sabe, o sea, muy, muy de los, de los vecinos de la escuelita familiar. Sí, pasaban algunas cosas, pero bueno, no sé, algo habrán hecho, que yo, una cosa muy distanciada de lo que había sucedido. Entonces ahí como que dije, ¿qué es esto? Que hay personas que pueden tener este registro de realidad y este registro de realidad y estar en una misma provincia. Entonces yo empecé a flashear y decir, pero si estas cosas eran tan graves, ¿cómo hay personas que no tengan ese registro? Eso, yo me acuerdo que tenía 15, 16 años, me explotó la cabeza. Dije, a ver, ¿qué mecanismo? Obviamente no con esta terminología, ahora lo veo, pero lo que me llamaba la atención era qué mecanismo se establece en una sociedad para que ante algo tan contundente haya personas que tengan un registro y otras personas que tengan totalmente otro. Y que tan así que el señor Bussi fue gobernador de la provincia, ¿no? O sea, y ahora está su hijo haciendo con Milei ahí. Entonces, no es tan extraña la percepción que tuve a los 15 años. Y en ese momento empecé a investigar, estudiar, a preguntar y acercarme un poco a esa realidad en mucho tiempo, obviamente, muy desorganizado, no fueron metodológicamente. Y con este chico, Mario, que éramos pareja, empezamos como a charlar mucho y a ir construyendo una posición como ciudadanos, ¿no? O sea, en esta búsqueda, en esta madurez que nos iba apareciendo, y a decir de qué lado queríamos estar, claramente, ¿no? Entonces, sin duda siempre ha sido como una cosa
que me conmocionaba, que me sigue sensibilizando aún hoy. Yo le escucho a la Luisa Vivanco comentar recuerdos de su vida, y nada, me conmociona, me hace vibrar en algún lado, la injusticia, me hace querer hacer algo, digamos, y el ejercicio de la memoria es algo que yo también lo tengo como muy impregnado también en otros aspectos de mi vida, o sea, como de la vida misma, ¿no? De decir, hay que recordar las cosas, hay como que volver y poner en palabras, o sea, poner en palabras un recuerdo es un ejercizazo, o sea, es un flor de ejercicio. Entonces, sin duda, están un poco mezcladas. Y el respeto sobre los derechos humanos me parece como decir, ¿a qué quiero dedicarme la vida? A trabajar sobre los derechos humanos me parece así como una gran apuesta, y como vos nombraste Latinoamericanas y otras obras que estoy escribiendo ahora, siempre tienen un pie en algo sobre que tienen que ver con algún derecho, sin duda. Bueno, y esta es la última pregunta para terminar. Es como doble, creo que ya un poco respondiste, pero si querés desarrollarlo un poco más, ¿qué es, Majo, para vos la memoria y por qué llevarla al teatro? Esa es la última pregunta. El teatro es fantástico, ¿no? El teatro es maravilloso, Juan Pío, ¿no? Sí, totalmente. Es maravilloso haciéndolo, espectándolo, siendo espectador, todas las personas que... también esas personas que circundan la actividad, los gestores, el que te alquila la sala, o sea, ir a la colorida y que te atienda Máximo y charlar sobre esto, sobre qué trata la obra. Nada, es como todo un mundo muy hermoso que en medio de la poiesis que se producen, en medio de las técnicas de destreza también que van apareciendo, como cantar bien una canción, tocar instrumentos o decir un texto de cierta u otra manera, va generando un encantamiento técnico, productivo ahí, con esta materialidad que es la metáfora, que es la poesía, que es la narrativa, eh, un combo, nada, y un ser teatro que, que es maravilloso para poder decir, para poder hacer, y como, nada, y como hablábamos un poco, ¿no? En pararte una vidriera y hacer pensar sobre el consumo del teatro, o pararte en una escuela de Famellá y pensar que esto pasó, pero lo podemos charlar de esta manera porque está poetizado. Hasta, o sea, podemos ver una tortura en una escuelita de Famellá y lo podemos hacer solo a través de la herramienta del teatro, de la poesía, de las canciones, nos permite, es una materialidad que nos permite tocar temas tremendos, horribles, fuertes y difíciles, hermosamente, y hasta emocionarnos con eso, ¿no? Y cuando yo te puedo decir, Juanpi, está bien tener memoria en la vida, qué sé yo, pero si yo te lo digo a través de una obra de teatro y vos te podés emocionar con eso te queda prendido, no te queda en la intelecto, te queda prendido en otro lugar donde vos ya sos parte de ese pensamiento, ya sos parte de esa idea, eh, empezás a formar esa red emotiva sobre esa temática, sobre ese concepto, sobre lo que fuere. Y nada, es como eso, querer armar red. Teatro es eso, es red poetizado o algo así. Buenísimo, Majo. ¿Algo más que quieras agregar o que sentís que haya quedado sobre el tintero? No, agradecerte porque estos ejercicios, yo sé lo que es hacer un trabajo para la facultad y puede quedar así como, bueno, copiar, pegar de algún cosa, y realmente tomarte el tiempo de una entrevista, de hacerme hacer este ejercicio a mí, de la memoria, porque como te digo, mientras conectabas la compu, yo me puse a ver fotos y fotos de presentaciones de cosas y me quedé ahí como conectando los recuerdos con las imágenes. Y nada, súper ejercicio, porque estos registros que ustedes, que vos, hay otras personas que también me hicieron trabajos de investigación sobre la obra, la misma profe, va quedando como un anecdotario. Y fundamental esto, porque esos papelitos, después, qué sé yo, van quedando como parte de la historia del teatro tucumano. Así que nada, gracias.
No, gracias a vos, Majo. La verdad que sí. Muchas gracias por la buena onda, por el tiempo, la predisposición. Y nada, ya cualquier cosa te estaré preguntando lo que falta, si quedó algo, te pregunto. Así que Obviamente. eso. Muchas Y después gracias. Ahí corto mostrame, la que eso grabación. también yo pido. Muéstrenme los trabajitos, que me encanta leer cómo quedan. Bueno, dale, te lo voy a mostrar. Ahí corto un poco la grabación.